Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Seguramente todos estén muy bien, gracias por estar participando de este ciclo de charlas que hemos llamado Biosimulación en Universidades. Mi nombre es Ana Corral y trabajo en simulación y en educación clínica en Delec Científica, y junto a mí está el bioingeniero Matías Toledo, quien lidera todo este equipo. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Ana, hola a todos. Juntos vamos a abordar todas las charlas que se van a desarrollar desde hoy hasta el día jueves. También finalizando este encuentro tendremos la presentación de la profesora licenciada Carla Prudencio, que ahondará en aspectos académicos y preguntas que resuenan todo el tiempo cuando hablamos de simulación. En este primer encuentro, que hemos llamado Introducción a la Simulación, vamos a hablar exclusivamente de conceptos típicos de simulación. Vamos a comenzar con esto porque en los encuentros que se vienen vamos a hablar de manera puntual sobre algunas cuestiones relacionadas al proyecto que impulsa la Secretaría de Políticas Universitarias. Les adelanto esto porque vamos a navegar juntos en la resolución de CPU, puntualmente con mayor profundidad del anexo 4, que es donde se sugiere la tecnología, y ahí se emplea mucha terminología que nos tenemos que asegurar de que la podamos entender todos a la perfección. En este ciclo de charlas que nosotros hemos armado para ustedes, el contenido de cada uno de estos encuentros fue pensado para poder dar respuesta a preguntas que vienen surgiendo repetidamente desde que surgió el programa de fortalecimiento. Entonces decidimos compartir con ustedes todo lo que nosotros tenemos a disposición, con el objetivo de que el día jueves, luego de la última charla, todos nos encontremos en sintonía. Por supuesto que estamos abiertos al debate. Hoy vamos a hablar de cuestiones conceptuales puntualmente, pero ya a partir de mañana comienza a tomar protagonismo la experiencia, y puntualmente relacionado con la resolución, con sus bases y con el anexo, la interpretación, ¿no? Entonces, nuestro chat va a estar abierto para que puedan comentarnos sus propios criterios y podamos aprender unos de otros. Bueno, vamos a comenzar con la definición de simulación. La simulación es una técnica, no una tecnología, para sustituir o ampliar las experiencias reales a través de experiencias guiadas que evocan o replican aspectos sustanciales del mundo real de una forma totalmente interactiva. Esta definición es la definición extraída de GABA. Es decir, que una de las ideas principales es correr la curva de aprendizaje del paciente al simulador, garantizando la seguridad de todos y de cada uno de los pacientes, e incluso hasta del propio personal. Cada persona que se entrena tiene la posibilidad de ejercitar una técnica, por ejemplo, la cantidad de veces que esa persona lo requiere en un entorno seguro, hasta que pueda adquirir un nivel de expertise que busca. A su vez, la simulación también nos permite, entre, por supuesto, tantas otras cosas, aumentar la casuística, es decir, que puedo entrenar casos que son poco frecuentes en reiteradas oportunidades, la cantidad de veces que yo lo necesite. Teniendo en mente esto, una de las primeras preguntas que pueden llegar a surgir puede ser: ¿tengo que adquirir simuladores de bajo realismo, de alto realismo? Primero, vamos a comenzar diciendo que el realismo, por definición, es la capacidad de impartir la suspensión de la incredulidad en el estudiante mediante la creación de un ambiente que imite a su ambiente de trabajo. El realismo incluye el ambiente, el paciente simulado y las actividades de los educadores, asesores y o facilitadores. Este término, en realidad, a menudo se usa como sinónimo de fidelidad, pero la realidad es que no todos los expertos están de acuerdo en que son lo mismo. Nosotros acá en esta presentación, en algunas ocasiones, lo vamos a usar indistintamente. Conviene preguntarse acá, entonces,
¿Qué tipo de acercamiento hemos tenido hasta ahora nosotros con la simulación? Incluso es muy importante conocer qué simuladores nosotros ya tenemos adquiridos, en caso de ser así, por supuesto, para poder identificar qué es lo que se necesita incorporar, incluso qué se necesita complementar y, en ciertos casos, qué se necesita reparar. Con esta pregunta, nosotros vamos a poder hacer un autodiagnóstico de situación de nuestra institución. Si miramos este gráfico, vemos que nos muestra cómo el grado de realismo puede avanzar conforme el alumno va adquiriendo experiencia. Aquel alumno que necesita adquirir técnica y que aún no ha tenido un acercamiento con la simulación, es conveniente que practique en simuladores de bajo realismo. Pensemos en procedimientos, por ejemplo, como la colocación de un catéter urinario o la punción venosa. Ahí el alumno va a practicar, incluso se va a equivocar hasta que pueda lograr el nivel que busca. En ese proceso, en el simulador, se va a producir desgaste. Entonces, por eso es conveniente que se adquieran simuladores por partes, que sean robustos y en el que todas las piezas que están sometidas a desgaste puedan ser reemplazadas fácilmente. En este caso no es recomendable, por supuesto, adquirir un simulador de alto realismo para la práctica de estas técnicas, porque en realidad, entre muchas cuestiones, el reemplazo de esas partes que pueden llegar a gastarse es mucho más costoso. Entonces, bueno, conforme el alumno o quien se está entrenando va adquiriendo la habilidad técnica y el expertise, se va escalando en realismo para nutrirse de otro tipo de habilidades. En la actualidad se ha comenzado a utilizar el término de mediana fidelidad. Este término en realidad no se encuentra estandarizado, sino que ha sido introducido por la industria para definir un tipo de simuladores que permite escenarios de gran realismo, pero con tecnología que tiene muy buena relación precio versus calidad. En este tipo de simuladores se permite la adquisición de habilidades tanto técnicas como blandas, pero estos simuladores tienen un feedback limitado. Cuando nosotros hablamos de simuladores de mediana fidelidad, es común que aparezcan simuladores que vienen en diferentes versiones, incluso hasta que puedan escalarse, y esto es una gran ventaja porque uno podría apostar a una versión básica y luego ir actualizándolos, lo que permitiría que la inversión no se hiciese tan cuesta arriba. Cuando se llega al alto realismo ya tenemos que contextualizar este tipo de simulación. En esta imagen pueden ver una sala tipo de alto realismo. Fíjense que hay una sala donde se encuentra instalado el simulador de alta fidelidad y es ahí donde se va a desarrollar el escenario propiamente dicho. En esta instancia de aprendizaje, diferente a lo que vimos con el bajo realismo, los objetivos suelen estar relacionados al entrenamiento de habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas o las habilidades no técnicas? Bueno, son cuestiones relacionadas a liderazgo, a manejo de grupos, a trabajo multidisciplinario, a la gestión del tiempo, al manejo del estrés, a habilidades de comunicación, incluso de diagnóstico y tratamiento oportuno o del análisis de la situación. Dentro de esta misma sala, donde está el simulador, es necesario que haya una solución audiovisual. La solución audiovisual, para poder explicarlo de manera simple, son cámaras y micrófonos que permiten grabar el desarrollo para que después podamos llevar este contenido del escenario de simulación a un espacio de puesta en común que en la jerga se llama debriefing. Acompañando a la sala de simulación siempre hay una sala de control. Esta sala de control suele estar separada de la sala principal por una cámara Gesell. Dentro
de la sala de control puede ubicarse el instructor y observar el desarrollo del escenario desde ahí adentro, y también suele haber un técnico por cualquier eventualidad técnica que pueda llegar a surgir durante el desarrollo del escenario. Y acá voy a detenerme un momento para comentarles tres grandes hitos dentro de la simulación. Fíjense, tres etapas. La primera que vemos es la etapa del briefing, donde se les traslada a los alumnos de una forma lo más clara posible cuáles son los objetivos del escenario, e incluso se les explica también cuáles son los recursos que ellos tienen disponibles durante el desarrollo del escenario. Luego está el escenario de simulación, propiamente dicho, que transcurre durante un máximo de 10 a 15 minutos, con un grupo reducido de participantes. El escenario puede terminar incluso cuando el instructor considere ya que el objetivo de la simulación se cumplió. Finalmente, se avanza a una etapa que es el debriefing. El debriefing suele durar bastante más que lo que duró el escenario, incluso hasta 3 veces, y se busca rever lo que sucedió durante el desarrollo. Entonces, es por esto justamente que para hacer esa revisión, la sala de alta fidelidad está equipada con una solución audiovisual. De esta manera, nosotros nos vamos a poder asegurar que vamos a poder volver a esos momentos de los cuales queremos hablar mediante video. También es importante que tengamos presente que transversalmente a todo esto que venimos mencionando, existen diferentes modalidades de simulación. Tenemos, en primer lugar, vamos a llamarle simulación física, que si bien no es un término estandarizado, nos sirve para englobar acá todos los simuladores de bajo realismo, de realismo medio y de alto realismo de los que estamos charlando hasta ahora. Luego tenemos a la simulación virtual, donde quien está siendo entrenado toma decisiones, al igual que lo haría en la simulación física, pero a través de una computadora. Y más recientemente, incluso impulsado por la pandemia y por el distanciamiento social, cobró mucho protagonismo la telesimulación. Podemos decir que la simulación virtual puede ubicarse dentro de la telesimulación, pero dentro de la telesimulación también se ubica el desarrollo de escenarios estándares con simuladores físicos, pero ese escenario se transmite a un auditorio virtual. Y luego también tenemos conceptos como el de simulación híbrida, que es una unión de dos o más modalidades de simulación, con el objetivo de que la experiencia sea más realista. Fíjense acá en la definición del slide, expresa que se integra un simulador por parte con un paciente simulado para la aprehensión de habilidades tanto técnicas como no técnicas. Y acá surge otro concepto más, entonces, que es el de paciente simulado. Este término muchas veces es utilizado como sinónimo de paciente estandarizado, aunque varios expertos consideran que paciente simulado es un término más amplio, porque el escenario del paciente simulado se puede diseñar para variar en función del paciente simulado a fin de satisfacer ciertas necesidades del alumno. En resumen, entonces, el paciente simulado es una persona que está capacitada para representar a un paciente real con el fin de simular un conjunto de síntomas o de problemas. Bueno, cuando uno incursiona en el mundo de la simulación, se tiene que tener presente que al estar tan ligado a la tecnología, si bien ya comentamos que es una técnica, pero al estar tan ligado con la tecnología y la tecnología evolucionar con tanta rapidez, tenemos que estar actualizándonos constantemente. ¿Cómo es que nos mantenemos informados y actualizados? Bueno,
Una de las grandes maneras de estar al tanto de todo lo que sucede es formar parte de sociedades científicas como SACIM, que es la Sociedad Argentina de Simulación, e integrar así una red colaborativa e interactiva. Hoy nos acompaña la licenciada Carla Prudencio, quien es la actual presidente de SACIM, y junto con Matías, que va a estar ahí trasladándole algunas inquietudes, va a hacernos una presentación académica para compartir con ustedes sobre cuestiones también que fueron surgiendo principalmente en este último tiempo. Muchas gracias, Ana. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, ¿Me Carla, ven y me escuchan? perfectamente. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Les comento a todos que Carla, además de ser una referente indiscutible en el área de la simulación, ya viene con muchísimos años de trayectoria y es muy reconocida no solamente en Argentina, sino a nivel latinoamericano y me atrevo a decir también a nivel mundial. Es también una gran amiga, así que le agradecemos mucho siempre la colaboración. Carla, en todo este tiempo que hemos venido trabajando con las universidades, nos han ido haciendo algunas consultas que son comunes y por eso me gustaría que las podamos repasar en esta oportunidad. Para eso las reunimos, para que de alguna manera con tu experiencia puedas trasladar algunos conceptos, de nuevo, que son básicos o se entienden como básicos, y obviamente por cuestiones de tiempo van a estar acotadas las respuestas. Si alguien tiene que profundizar, quisiera profundizar en algo, obviamente nos pueden trasladar las inquietudes por el chat, luego las podremos complementar un poco más a las respuestas, y si no nos da el tiempo, nosotros nos tomamos el compromiso de trabajarlo con Carlos para darle una respuesta por mail. ¿Bien? Bueno. Bueno, ante todo, bueno, saludar a la audiencia. Sí, un placer estar acá y como siempre contribuir en este momento que hay, entiendo, muchas inquietudes, dudas, así que todo lo que pueda desde mi experiencia y por supuesto desde la sociedad, felices de contribuir. Muchas gracias. Bueno, yo voy a pasar a leerte algunas consultas que hemos ido recopilando. Cualquier cosa, vos vas marcando los tiempos, no hay problema con eso. La primera consulta que nos han hecho en varias oportunidades es cuáles son los aspectos más importantes al momento de plantear un programa de simulación en el ámbito de la universidad. Bien, una pregunta muy amplia para responder brevemente, pero voy a compartir pantalla para ayudarme con algunas imágenes. Voy a pedir me valides si se ve la presentación. Perfecto. Bien. Mira, para tratar de responder lo más objetiva posible y brevemente, cuando uno quiere elaborar un programa de simulación en su institución, en este caso puntualmente en una universidad, yo tomo este modelo que me gustó mucho, que está basado en una literatura que Marlova diseñó y que está en todos lados, o sea que acá estamos todos juntos, ¿no? Yo creo que hay pasos a seguir. Primero, por seguramente ya las universidades tienen tomada la decisión institucional, quieren hacer simulación, pero no es solamente pensar en una plantilla de escenarios, sino es ver en cuáles van a ser mis bases académicas para el programa, mi universidad, cuáles son sus fortalezas, debilidades, amenazas, ¿no? Como sentarme a evaluar qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, ¿sí? Para impartir un programa de simulación. Tener, por supuesto, personas físicas que puedan sentarse a tomar decisiones. No digo el cuerpo docente que va a ejecutar, digo aquellos que van a pensar, que tienen que estar los directivos, académicos, alguien de la gestión, ¿sí? Si hablamos de un espacio físico, el que tengo, cuántos metros cuadrados, qué tipo de simulación quiero implementar, ¿no? Y pensar en que va a haber una inversión económica, ¿no? No solamente en los equipos, sino también en los insumos, en ciertos recursos que pueden ser hasta pensar en estanterías, y algo muy relevante que es lo que es la currícula, ¿no? La simulación es muy linda, pero cuando yo me siento y veo todo mi perfil de egresado, ¿no? ¿En cuántas horas? ¿Qué tipo de simulación?
y cómo voy a distribuir las horas del campo práctico en relación a las horas prácticas del gabinete o en el área de simulación. Eso es un punto enorme que también tienen que sentarse, ver el perfil egresado, cuántos alumnos, el espacio que tengo, ¿sí? Realmente qué tipo de simulación quiero hacer y si tengo todos los recursos, ¿no? Por supuesto, todo lo que es equipamiento de sistemas es importante, pero creo que tener claro la formación docente, el espacio, qué cantidad de simulación en la currícula voy a introducir, que todos hablemos el mismo lenguaje y después tener un cuerpo académico que entienda lo que estamos hablando y que sepa diseñar objetivos en relación al objetivo de aprendizaje, creo que eso va a ser clave, ¿sí? Tiene que haber algún coordinador académico que ayude a que toda esta orquesta funcione, ir analizando, ¿sí? Cómo venimos, evaluar, hacer un feedback del proceso, ¿sí? Ver en qué estamos bien, en qué hay que modificar y sobre todo evaluar los resultados de aprendizaje o el impacto que uno quiere con los estudiantes. Por lo cual hay muchos pasos. No hay uno, y de hecho cada uno de estos implica toda una conversación, pero creo que cuando uno quiere evaluar un programa de formación en una universidad, si ya tiene el punto uno, que es la decisión, es importante establecer algunos muy importantes como el nivel de evidencia, el cuerpo docente, ¿sí? El tipo de simulación, recursos, ¿sí? Y tener muy bien en cada asignatura cuántas horas y cómo lo voy a evaluar. Perfecto. Como mencionás, hay que pensar en un todo. Son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta. Están muy bien resumidos en este slide. Por ahí también una de las consultas que más nos han hecho llegar tiene que ver con el principio de toda esta rueda, una vez que está la decisión institucional de comenzar a trabajar con simulación. En base a tu experiencia, ¿qué sugerencias nos podrías dar al momento de analizar las necesidades que tiene la institución y los objetivos educacionales, pensando en la educación basada en simulación, como se la conoce, de calidad, por supuesto? Bien, también es una pregunta amplia, pero hoy si queremos pensar en diseñar experiencias basadas en simulación de calidad, tenemos que manejarnos con estándares. La verdad que uno antes decía, ¿qué artículo hay para que yo pueda tener una base científica? Hoy hay un montón que tienen nivel de evidencia, que están reconocidos, que no lo usa una persona, que lo usa el mundo. Y acá voy a hablar de algunas. Los estándares de mejoras prácticas del INALCS, ¿sí? La crearon enfermeras hace muchos años, ya está, hay versiones nuevas, de hecho tienen una versión en español que la tienen de acceso free, pero si uno quiere sentarse a diseñar un programa de simulación, es como cuando uno hace medicina. ¿Cuál es el nivel de evidencia? ¿Cuál es el protocolo que me avala para que yo asegure un tratamiento de calidad? Bueno, si yo quiero hacer simulación de alta calidad, tengo que tener cuáles son mis bases de conocimiento, ¿sí? Ya existen, entonces si ya existen tenemos que utilizarlas. La verdad que les recomiendo porque tienen varios pasos a seguir. Uno, el que resume casi todo, es uno que se llama estándar de diseño. Luego pensar muy bien cómo redactar objetivos de calidad, pero que estén relacionados a los objetivos de resultado. ¿Sí? ¿Cuáles son las responsabilidades del facilitador? No solamente es cumplir un rol de feedback o de debriefing, sino tenés el compromiso de la planificación, la preparación, que realmente tenga sentido ese diseño en relación a la currícula, que tenga sentido ese diseño con la competencia, que tenga sentido ese diseño con el objetivo de esa asignatura, ¿sí? Y no solamente entender que mi rol es mirar el objetivo, sino como facilitador, entender, por ejemplo, la seguridad de los participantes, la confidencialidad, ¿sí? ¿Por qué realmente preparar previamente el escenario? ¿Sí? Hay muchos factores que tienen que verse antes de sentarse a armar un escenario. Yo creo que los estándares nos ayudan al punto de evaluación, entender si es formativa, si es sumativa, qué pasa con todo lo que es la integridad profesional, ¿sí? ¿Qué pasa si quiero hacer en una universidad, trabajar en equipo con kinesiología o medicina, por lo cual tengo que también entender qué es la simulación interprofesional?
Y un punto relevante que también lo quiero conversar es tener en cuenta todo lo que es la gestión del centro, que no implica simplemente tener un inventario de insumos. Yo creo que los estándares del INAX hoy que están en español son una excelente base previa cuando uno quiere diseñar escenarios. Te va a ayudar a ver el paso a paso y sobre todo a mantener la calidad académica. Pero también es un punto muy importante hoy poder usar, que lo mencionó la ingeniera Ana, lo que es el participante simulado, ¿sí? Los invito a leer los estándares. Tienen cinco dominios, 6 en realidad, pero los 3 primeros creo que son claves. Cuando uno quiere usar actores, pero ahora se va a denominar participante simulado, porque no solo cuento con actores, por eso los invito a leer los 6 dominios, pero sobre todo, ¿por qué me va a mejorar la fidelidad de mis escenarios? ¿Sí? ¿Qué pasa con los factores humanos? Creo que está subutilizado todo lo que son el uso de los participantes simulados, se nutre muy bien con simuladores por partes, pero no es solamente llamar una persona voluntaria ni un actor. Léanse los estándares, ellos deben estar informados en qué es la simulación, cuál es su rol. De hecho, hoy no solo cumplen el rol de paciente, pueden cumplir el rol hasta de un médico y de una enfermera dentro del escenario. Ellos pueden dar retroalimentación, ellos deben conocer los instrumentos de evaluación, pero esto implica una formación. De hecho, en muchos países tienen un coordinador académico que se dedica, ¿sí?, a evaluar, ¿sí?, y mantener la calidad. Por eso están los estándares de mejoras prácticas de uso de pacientes simulados. Me parece que esto es un punto muy fuerte hoy para todos los que quieran hacer simulación. Va a aumentar la percepción del realismo de los participantes, porque ya está estudiado, está medido, ¿sí? Esto existe, pero mi recomendación es leerse los estándares, están en español, eso ayuda muchísimo al idioma, ¿sí? Sobre todo porque uno tiene poco tiempo quizás para ponerse a profundizar en inglés, pero al estar en español creo que el lenguaje es mucho más fluido, uno lo interpreta mejor, y creo que los estimulo a utilizarlo, pero a formarse primero en este estándar de calidad. Y sumado a esto, también están free, se pueden bajar, ¿sí? Están todos los links y se los puedo alcanzar sin ningún problema, pero también acompañado de esto, cuando uno habla de calidad, en la necesidad, en los objetivos, no hay que perder de vista el código de ética. Fue escrito por la SSH, pero en conjunto con muchos expertos del mundo, no solo de Estados Unidos, ¿no? Se pidió la opinión de expertos en América Latina también, sobre cuáles sean los valores, ¿sí?, que yo necesitaba o que necesito como docente cuando voy a hacer simulación clínica. Y este es un código que tienen que conocer los directivos, todos los docentes, los participantes. De hecho, muchas personas lo pegan, ¿sí?, al código de ética para que uno lo pueda leer. Y la verdad que también quiero que lo miren, que lo profundicen. Son materiales que sí o sí deben ser revisados y estudiados. Habla de la integridad, de la transparencia, del respeto mutuo, el profesionalismo, de la responsabilidad y la orientación de los resultados. Creo que es importante el código de ética. Y el diccionario. Así como tenemos un diccionario de terminología médica, en simulación también tenemos nuestro diccionario. Está la versión 2, pero la que está en español es la versión 1. Esto ayuda mucho a entender cuando estamos en un equipo de trabajo si estamos diciendo lo mismo. ¿Sí? De hecho, ahí mencionaban algo de el briefing. Hasta hoy todavía hay algunas personas que pueden interpretar este concepto de manera diferente, ¿sí? Por lo cual el diccionario tendría que ser también una actividad que los docentes lo tengan como lectura previamente y validar si todos estamos diciendo lo mismo, porque si cuando nos comunicamos tenemos los conceptos erróneos, esto tampoco ayuda a la simulación de alta calidad. Muy importante esto último que mencionás. Aprovecho, lo vamos diciendo a lo largo de la presentación, que la simulación es una técnica que ya está ampliamente validada, pero es igual de dinámica y va creciendo a nivel mundial y también, por suerte, a nivel regional, ha crecido mucho y hay muchas personas que están haciendo esto
se han agrupado en asociaciones, entonces hay material, lo que pasa es que hay que buscarlo y hay que sentarse a leer, como dice muy bien nuestra amiga Carla. Entonces, todos estos documentos que Carla ha ido presentando, hay algunos que están disponibles de manera gratuita y nosotros se los vamos a facilitar, pero Carla también menciona de dónde es la fuente para que cada uno pueda hacer su trabajo luego de la presentación, porque obviamente esto es constructivo, hay que ir sumando conocimiento con muchas charlas, no es suficiente una, así que eso es muy importante para que se lo lleven. Es muy importante también lo que mencionaste respecto a que no es únicamente contar con un centro de simulación o con un programa de simulación. Y aquí viene la otra consulta. ¿Qué sugerencias podés dar para lograr el gran desafío de incluir la simulación dentro de la currícula de una universidad? Bien, otra pregunta amplia. Creo que sí, muy amplia. De hecho, hay un libro enorme que acaba de salir. El otro día hablé con la doctora Soledad Armijo de Chile. Ahí les voy a pasar el link que está free. Lo conversé con ella y al contrario, la idea es difundirlo. Lo escribieron muchísimas personas de toda América Latina, su experiencia desde diversas especialidades y también se ha escrito desde enfermería. Es un capítulo enorme, pero también tengo una ayuda a memoria. Este es el manual, ahí está el link. También es un librito y está en español y es free, así que creo que hay que aprovechar la experiencia. Esta infografía, que me pareció genial cuando la estuve leyendo, pero antes de esto hay que entender que cuando uno habla de apoyo institucional, no solo es decir que sí, sino que los líderes de esa institución deben entender qué es la simulación, cuáles son sus alcances, cuál es el propósito, y no tener como gestor interpretar que introducir la simulación a su universidad va a ser un gasto, sino mirarlo desde el área educativa, desde el perfil del egresado, desde el impacto, ¿no? Desde la seguridad del paciente y cómo en la currícula uno piensa los objetivos, los dominios, desde la taxonomía de Bloom, qué pasa con lo cognitivo, con lo psicomotriz, con lo actitudinal, y eso implica aspectos de la educación. Por eso es importante tener el equipo pedagogo, que los docentes estén formados en herramientas educativas o tener a alguien experto que los ayude al diseño de instrumentos. Y si lo que yo estoy pensando, ¿sí? Lo puedo hacer con simulación. No todo es con simulación. Hay muchos que son aspectos de contenido, ¿sí? Que los tiene que saber para que luego yo pueda hacer diseños de habilidades clínicas o de factores humanos o de comunicación. Por lo cual yo diría que primero tener muy claro, como dice acá, cuál es el perfil de egresado, ¿sí? No es lo mismo siempre, por supuesto que quizás no es lo mismo zonas donde ocurren quizás muchos accidentes y quizás esa escuela o esa institución necesita también incrementar su perfil en relación a situaciones que ocurren en su lugar, ¿sí? O chequear cuál es mi perfil de egresado, ¿sí? Qué es lo que yo realmente pretendo qué competencias debe ese profesional al final de la carrera tener. Entonces ahí me siento a decir, mira, este es nuestro perfil, este es nuestro espíritu para esta institución. Entonces, sentarnos a ver por cada asignatura estos objetivos de conocimiento, psicomotriz y aptitudinal, ¿no? ¿Qué tengo para hacer simulación? ¿Esto para simulación? ¿Sí o no? ¿Y qué tipo de simulación? ¿Cuántas horas voy a destinar? Esta es la asignatura. Una vez que yo analicé todos los objetivos o las competencias que quiero lograr y discriminé aquello separado de cognitivo, psicomotriz o aptitudinal y marqué también qué tipo de simulación, voy a sacar las horas destinadas por esa asignatura. Y luego tendré que hacer también el cálculo en relación a la cantidad de alumnos, cómo puedo cumplir esas horas en un tiempo determinado. Pero ahí implica tener checklist,
guías de trabajo. Hay muchas cosas, como dice acá, que no hay que inventarlas y que ya están validadas y que existen. Por eso creo que el trabajo en red y colaborativo ayuda muchísimo. La verdad que hoy la simulación ha sido muy bondadosa con la pandemia y hay mucho material, sobre todo también de enfermería en cuanto a rúbricas, instrumentos de evaluación, plantillas. Hoy, si yo quiero hacer simulación, no puedo tener las guías de ese procedimiento validadas y uno que la institución lo valide, no es Carla enseña un procedimiento, pero se va Carla y viene otra profesora y le enseña de otra manera. Eso es lo que no debería ocurrir. Al principio cuesta homogenizar y decir, estos son los niveles de evidencia que para esta universidad vamos a utilizar. Si vamos a entubar, se va a enseñar de esta manera. Si vamos a colocar una periférica, estas son las normas. Y de ahí salen las guías de trabajo. De ahí sale el checklist y de ahí sale el instrumento de evaluación. Por lo cual eso es muy importante cuando uno quiere sentarse a modificar la currícula. Hay más puntos, pero creo que si la voluntad está, implica tener asesores pedagógicos, ¿sí? Tener muy claro estos dominios de la taxonomía de Bloom para ver qué tipo de simulación voy a utilizar, pero implica tiempo. Sentarse, en algunas instituciones lleva años, un año, a veces dos, pero creo que es un buen momento para que en la Argentina se piense, ¿sí? En sentarse no solamente es la enfermera docente, no, esto es la institución, esto es la directora, el director, el gerente académico, ¿sí? El pedagogo, el revisar, el ver ese currículum oculto que tenemos, ¿sí? Y que realmente, y que lo que está escrito se cumpla. A veces en los currículos hay mucho escrito y cuando uno lleva a la práctica no se cumple en su totalidad. O se pone horas de tanta de mucha teoría y después tampoco se da. Entonces creo que hay una correlación entre la teoría, ¿sí? En los tipos de simulación o escenarios que voy a hacer y sobre todo tener realmente una malla curricular en cuanto al tiempo. Turnos, ¿no? ¿Cuándo van a pasar a hacer esto? No es lo mismo tener 10 alumnos en un aula que tener 30 con un solo equipo. Entonces ahí los resultados van a ser distintos, el tipo de feedback va a ser variado. Entonces cuando uno hace realmente una decisión curricular, esto se ve. Cantidad de docentes por alumnos, cantidad de equipos por alumnos, el tiempo para el feedback, como mencionó Ana, hay un tiempo. Y eso entonces yo lo tengo que traspolar. Entonces tengo que ver las horas por cuatrimestre, las horas por materia, la cantidad de docentes, por lo cual implica una decisión, personas asociadas a esta modificación y pensar sobre todo en los objetivos. Muy claro. Me quedo con esto de que es un gran desafío la iniciativa curricular, pero que involucra a todas las partes, que no es tarea de una o dos personas, sino que tiene que ser una mesa de trabajo y lleva su tiempo, pero no hay que tenerle miedo. Para que un programa de simulación sea exitoso es fundamental la inserción de la currícula. De aquí se desprende otra consulta que nos han hecho muchas veces, que tiene que ver con cuáles son las distintas formas que existen para trabajar con simulación, al menos dentro del marco de la universidad. Bien, el modelo de simulación es importante. Seguramente yo voy a establecer mis objetivos de aprendizaje si fuera un hospital, como el que yo estoy, con los indicadores, ¿no? Que tiene el hospital. Pero cuando estoy en una universidad yo dependo de los objetivos de aprendizaje y las competencias por año. Pero independientemente de eso, hay que establecer cómo vamos a hablar todos juntos, ¿no? Entender qué tipo de simulación. Cuando yo quiero enseñar habilidades clínicas que todos entiendan, cuando quiero decir que quiero hacer escenarios clínicos que todos hablemos lo mismo y entender el rol docente y el nivel de fidelidad. Y esto que parece sencillo hoy, no estaba hace unos años. Y se nos complicaba mucho cuando uno buscaba literatura y decía, pero tipos de simulación, niveles de simulación, ¿no? Esto de a veces también se mezclaba la complejidad del simulador con los objetivos de aprendizaje o la fidelidad del escenario. Y
Hace muchos años, también este problema no lo teníamos nosotros, sino otras personas, y acá lo que yo voy a recomendar, algo que se está usando, no lo usa el Garrahan, lo está usando el mundo, que es el modelo de Simpsons, ¿sí? Creado sobre todo por Christopher Rosing y Peter Weinstein del programa de simulación del centro de Boston, que es un modelo hospitalario, pero que se traspola tranquilamente también a una universidad. Porque lo que nos dice esto es el modelo de zonas, cómo vamos avanzando de novato a experto, ¿no? ¿Cómo va cambiando mi rol docente? ¿Cómo se va modificando mi objetivo? ¿Qué recursos, ¿sí? Y simuladores voy a usar según el tipo de zona? Es el cuadro que ven ahí, es el que, como el que resumen todo, que ahora se los muestro también en español, pero también cuando uno lee el artículo, está muy bueno desde el educador, cuando uno hace simulación, de qué es lo que quiero conversar, de la acción del procedimiento o del porqué de la decisión que tomó. Y eso ahí ya te abre dos grandes separaciones, y eso está muy bueno, es decir, ¿qué quiero? ¿El por qué? Entonces, si es el por qué, ya es un tipo de zona. Y si es el qué y cómo, también es otro tipo de zona. Y ahí ya, sabiendo que si voy a trabajar con el qué o el por qué, ya solo me dice la complejidad del simulador, las necesidades de fidelidad y mi rol docente. Con esta introducción, invitarlos a leer. De todo lo que mostré, esto sí está en inglés, los demás están todos en español, pero les cuento que ya se está conversando para que salga en español, así que ojalá pronto esté disponible, pero se está en conversación. Y la verdad que este modelo nos ayudó a entender o enmarcar las necesidades del estudiante, ¿sí?, para los diseños. Yo digo que a mí me ordenó como profesora, ¿sí? Porque nos pasaba esto de tener esta complicación de quizás no tener todos muy claro el diccionario y la terminología. Imagínate después sumarle que yo decía baja, uno decía mediana, otro decía alta, pero eso no correlacionaba al objetivo de aprendizaje. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Sí? Uno tiene que tener claro como profesor o docente facilitador cuál es el objetivo. Entonces este cuadro lo que te ayuda es a decir que tenés en el lateral el nivel de participante y el objetivo, cuántos datos o distractores voy a colocar a medida que avanza su aprendizaje, cómo va a ser mi rol como educador a medida que el participante va avanzando, desde aprender habilidades clínicas hasta entender el porqué de su decisión, ¿sí? Y sobre todo, qué tipo de recursos voy a utilizar. Por lo cual, para tratar de darles rápidamente una explicación, la zona cero que llama este modelo es cuando no estoy yo como profesora. Hay simuladores con autofeedback, ¿sí?, que ayudan a que el participante se desafíe a seguir un proceso secuencial de algún procedimiento, o que después de ver un instructivo y un video se desafía a hacerlo solo. Y el sistema o el aparato le da el resultado, ¿sí? Entonces él puede, con lo que miró, con lo que escuchó y leyó, desafiarse a hacérselo solo. Pero, ¿con eso alcanza? No. Esto es una fase, ¿sí? Se llama de autofeedback. Que está muy bueno que tenga autofeedback. Uno solo, a ver, yo me desafío, pero después tiene que seguir sí o sí a la fase con el instructor, ¿sí? La tecnología no va, la simulación necesitamos a los docentes, es nuestro corazón, el simulador ayuda un montón, o el tipo de simulación que utilicemos, pero el docente tiene que estar. Por algo somos humanos y todavía no necesitamos este acompañamiento del instructor, de estimularnos, de hacernos coaching y decir que podemos superarlo. La máquina todavía no lo va a dar, entonces es clave que luego de que pasa por una zona 1, podemos no tenerla, ¿eh? A veces hay instituciones que no tienen simular de autofeedback y arrancan de la zona 1 y va a estar muy bien, ¿sí? La zona 1 ya implica un procedimiento donde necesito un docente que sea experto. Yo no te puedo enseñar a conducir un auto si yo no sé manejar un auto. Y acá es importante, porque es como el punto de partida si yo quiero avanzar.
¿sí? No te voy a ¿Cómo te voy a pedir que hagas un procedimiento complejo si no aprendiste lo básico? Y si eso que era la palabra básico no es porque sea simple, porque es lo que necesitas para avanzar, lo primordial. Si por eso decimos RCP básico, si no hago un masaje cardíaco, no va a servir que lo entube el médico, que le coloco en intraósea, porque no tengo más corazón, no tengo paciente que reanimar. Por lo cual el básico, necesitamos que aquel que va a entrenar, sea intubación, sonda nasogástrica, eso vascular periférico, sea experto, que lo haya hecho en su experiencia clínica para que pueda transmitir la expertise de la técnica. Pero no solamente mi expertise de que yo coloqué durante años percutáneas o sondas nasogástricas, es la expertise también del educador, de que yo diseñé esa plantilla, de que yo sé cuál es el objetivo de aprendizaje, de sé cuáles son los elementos, de explicarle el paso a paso, de hacer aquello que es difícil o pasar de lo complejo a lo fácil, de poder desglosar un procedimiento de atrás para adelante, de dar la posibilidad de hacer un feedback, ¿sí? De decirle, mira, vamos a hacer un stop. Acá en esto lo hiciste bien, pero hay aspectos para mejorar. Es el profesor experto el que puede tener el procedimiento y decir, acá no estamos bien, reforzar esto, practicarlo nuevamente, ¿sí? Pero con el amor de sentir que él quiere lograr, que este participante logre el objetivo, y no decir, no, usted no sirve, retírese, venga otro. No, por lo cual es experto en el procedimiento, pero también tiene que formarse en simulación para entender cómo se da un feedback de mejora y desear que ese alumno llegue al objetivo de aprendizaje, ¿sí? Porque de alguna manera mi interés como docente es que ese estudiante hoy llegue a ser un profesional luego de 5 años. Así que la zona 1 es muy importante, ¿sí? El instructor de zona 1 es la base para el instructor de zona 4, de zona 3. Y el instructor de zona 1 tiene que entender que tiene que arrancar con objetivos específicos. Si nunca colocó una vía, primero tendrá que tener alguna posta de reconocimiento de material, de reconocerlo, de tocarlo, ¿sí? Por supuesto, previamente vio videos, material, ¿sí? La simulación no es sola, va acompañada de lo que es el conocimiento previo, ¿no? De la profesora que explicó y le dio la guía de trabajo, ¿sí? Pero también implica que tenga muy claro el instructor en zona 1 a dónde quiere llegar. Y que no todo se aprende en una hora. No, hay procedimientos que llevan varios encuentros. Y acá tiene que entender el concepto de la práctica repetitiva. No es te lo muestro, míralo, bien. No, eso es lo opuesto. Ya lo viste, ahora yo no hago nada. Depende del procedimiento también, ¿no? Pero es el estudiante el que tiene que hacerlo. Yo le voy a dar feedback, lo voy a mirar, pero lo tiene que hacer, va a depender de la habilidad. Si lo va a repetir 5, 10, 20 veces, a veces hay estudiantes que lo tienen que hacer más. Capaz que uno lo hizo 5 veces y bárbaro, y no implica que aquel que lo tiene que hacer 10 sea malo. Por eso el educador de zona 1 tiene que tener estos conceptos de educación y estar formado en simulación, aparte de ser experto, que a eso yo lo que yo me refería, ¿sí? Ser experto de la técnica, pero también tiene que entender que si no tiene concepto de simulación, va a decir, Carla, voy a hacer una zona 1. Quiero un monitor, quiero un desfibrilador, quiero un carro de paro. Y yo voy a decir, ¿pero qué vas a hacer? ¿Me estás diciendo que es una zona 1 y me pedís todo eso? Entonces, ahí está, que es experto en algo, pero le falta estos conceptos del objetivo específico, a dónde quiere llegar, cuánto tiempo, cuántas veces lo va a practicar. Me dice, o me pide, veo la ficha y veo 20 alumnos, un simulador. Me digo, ¿pero qué vas a hacer? Le digo, bueno, eso es importante, que esto te ordena a que cuando uno enseña esto a sus docentes, decirle, sos experto, pero veamos el objetivo, ¿sí? Veamos la cantidad de recursos, quizás acá no te hace falta un monitor, ¿sí? Nunca colocó una vía, que reconozca el material, que le pierda el miedo a la aguja, y cuando llega a la zona 2, ¿sí? Ya pasó por la práctica repetitiva, ya vio varios procedimientos. La zona 2 no es para un solo procedimiento, es conjugar un protocolo donde tiene que combinar quizás lo que aprendió a bolsear, a masajear y a colocar una vía. Entonces juntamos, integramos de la teoría a la práctica y del técnico al profesional, donde ya queremos la competencia, el protocolo completo, ¿sí? Donde se conjugan varios procedimientos. Y ahí también sigue siendo un feedback, pero ahí sí voy a agregar, ahora sí le digo, Carla, ponele el monitor, le llevo el carro de paro,
¿sí? En esa zona 2 voy aumentando también mi nivel de conversación. ¿Sí? Al principio era yo el experto, no, acá te falta esto sí, ¿no? Como que muy dirigido porque no sabía nada. Pero ahora que él ya pasó por esa etapa, le digo, bueno, los voy a desafiar. Mire, podemos hacer lo que se llama la práctica y pausa, arranca con el procedimiento y si veo que hay algo que no está mal, hacemos un stop, pero lo conversamos. O luego de varias prácticas repetitivas, también de sonados y un escenario de protocolo, hago una que digo, bueno, integren. Yo ahora sigo estando acá, voy a ir marcando y luego le hago un feedback otra vez. Pero ya implica un ambiente hospitalario. Para enseñar a colocar una vía en una mesa. Ahora ya es una cama, es un monitor, hay más personas, va aumentando mi nivel de complejidad de conversación, hasta llegar a una zona 3, donde seguramente ya, ya no me interesa el qué y el cómo, me interesa el por qué. ¿Qué pasó? ¿Que te quedaste paralizada? ¿Qué pasó? Que sabes la dosis de adrenalina, pero te quedaste callada frente a una dosis que vos sabés que no es la correcta. ¿Qué pasó? ¿Sí? Que veías que algo que no estaba, que no era correcto y no lo verbalizaste. Entonces, mi nivel de conversación ahí ya no va a ser en cuanto a la performance, sino a ver qué pasó por mi mente en ese momento, ¿sí? Que yo tomé una decisión. Que ahí está la expertise también del educador en aspectos comunicacionales, no tanto de procedimientos, es de conversar con aquella persona en que quizás tiene un concepto para trabajo en equipo que en ese momento no es el ideal. Entonces fíjense cómo uno va avanzando, desde que colocó una vía, pero esa vía ahora está en un entorno clínico, que está la anestesista, la enfermera, el kinesiólogo, ¿sí? Donde implica, aparte que ahí se viene el procedimiento, que también haya una conversación fluida, que haya roles asignados, un coordinador, ¿sí? Que no haya falta de respeto, que si hay algo que no está bien e implica que corre riesgo la seguridad del paciente, diga, que lo verbalice. Yo no estoy cómoda, esto me parece que corre riesgo el paciente, ¿podemos detener este procedimiento? Y eso no se aprende enseguida. Los que hicimos salud muchos años, no nos explicaban esto y a veces nos quedábamos callados y decíamos, pero esto no está bien, lo digo, no lo digo, y bueno, y eso hoy repercute en la seguridad del paciente. Por lo cual digo que para mí este modelo de Simpsons ayuda mucho a todo esto, ¿no? Lo estoy resumiendo, pero esto, cuando vos te sentás con tu equipo docente y le decís, vamos a usar el modelo de zonas y se lo explicás, después vas a ver que cuando lo van masticando, digo yo, van entendiendo el modelo, te dicen, Carla, mañana hago zona 1, bien. Y ya está, ya con zona 1 ya sé el objetivo, su rol y el nivel de fidelidad. Carla, voy a hacer zona 2. Ah, listo. Entonces yo ya pienso en ambiente clínico, mucha más aparatología. Carla, voy a hacer zona 3. Ah, y ahí le pregunto, pero espera, ¿vas a hacer con o sin tecnología? Porque por ahí uso pacientes estandarizados, pacientes simulados, ¿sí? Pero ahí yo digo, ¿vas a hacerlo sola? ¿Tenés un code briefing? No es que este tema veo que es una conversación reflexiva difícil, ¿eh? No, voy a llamar al psicólogo, quiero alguien que me ayude el sociólogo, pero yo soy el experto clínico, voy a hacerlo con un experto en conversación reflexiva estructurada, que es el de briefing. Entonces, fíjense cómo este modelo de Simpsons nos puede ayudar a organizar el programa de simulación. Que hasta cuando yo le diga al director o al gestor, le diga que voy a hacer, mire, esta universidad va a tener, en cuarto o quinto año vamos a hacer mucho zona 3, que él también entienda todo lo que engloba zona 3 y no hablar solo de la palabra alta fidelidad. Ay, creo que me extendí, creo que fue muy larga esta explicación. No, pero la verdad es que vale la pena porque, como comentás, es importante que todos manejemos los mismos términos para tratar de que desarrollar las actividades no se conviertan en un caos. Todo esto de ir organizando y formalizando la técnica se ha logrado en los últimos años y la verdad es que hay que tomarlo, hay que estudiarlo para que realmente el trabajo sea más sencillo. Pero bueno, Sí, siempre hay que estar actualizados porque es dinámico, ¿no? Sí, bueno, la verdad que hoy es el modelo que estamos recomendando en muchos lugares que tienen camino en simulación. Lo están usando, de hecho van hasta publicaciones sobre cómo, cómo ayuda esto a una organización de simulación en una institución. Claro. Y les recomiendo, si quieren, que es un canal de YouTube que está abierto, que es el Jardín de Epicuro, de unas colegas de España, ¿sí? Avalado por varias instituciones académicas,
Y hay una conferencia muy linda de una enfermera que también da placer escucharles y desglosa también cómo ella en su universidad aplicó el modelo de Simpson. Así que buscan ahí Jardín de Epicuro, se registran en el canal de YouTube y tienen también una conferencia en relación al tema, así que lo pueden buscar. Muy bien. Bueno, continuando y ya pensando en el diseño de casos, nos han preguntado cuáles son los aspectos que considerás más importantes al momento de plantear un escenario de simulación. Bien. Ese es que el interés del profesor, de la asignatura. Ese creo que acá hay temas que son para el coordinador académico, hay Claro. temas que son para el técnico y hay temas que son para el director. Pero Que por el supuesto diseño todo en eso sí, ayuda a organizar un poco los perfiles de las personas que trabajan en el equipo de simulación, ¿no? claro. La pregunta que vos me hiciste está centrada específicamente, yo profesor, tengo que enseñar esta asignatura, boom, ¿cómo ¿Qué hago? empiezo? ¿Qué hago? Bueno, y ahí viene esta sigla muy conocida que es la EBS, que es la experiencia basada en simulación, ¿no? Que digo, cuando me siento, ¿qué hago? ¿En qué pienso? Bueno, por eso el estándar de INAC, el primero, que se llama diseño, te menciona como 11 puntos, mira, para pensar en el diseño. 1, mira tu asignatura y fíjate muy bien las prioridades o estudiar las necesidades. A ver, ¿qué es lo que realmente amerita hacer con simulación en tu asignatura? 2, pensar en los objetivos, ¿sí? Específicos o generales. 3, ¿qué tipo de simulación vas a utilizar? 4, andás llevándolo esto pensando en un escenario clínico. 5, ¿qué niveles de fidelidad vas a utilizar para ese escenario? ¿Sí? ¿Cuáles son las implicancias de tu rol como facilitador? ¿Sí? No te olvides del prebriefing, dice cuando hablas de diseño, porque esto lleva tiempo, hay que planificarlo. ¿Sí? ¿Vas a hacer alguna conversación reflexiva? Tener en claro qué modelo vas a utilizar. Siéntate cómodo con el modelo. No uses un modelo que no conozcas. ¿Sí? Esto es importante porque si no, decimos que la conversación reflexiva en zona 3 es lo más relevante. Si no estoy formado, preparado, puede ser un problema más que una ayuda también sobre todo para el participante. Punto 9 o criterio 9. ¿Cómo voy a evaluar esto que yo estoy haciendo con simulación clínica? ¿Tengo algún instrumento que me ayude a medir el rango de calidad de lo que yo voy a hacer? ¿Cómo evalúo a ese estudiante con el tipo de simulación que yo voy a hacer? ¿Sí? Y punto 10, irrelevante, que creo que va dentro cuando yo digo criterios de objetivos, es ¿qué material de estudio de esa asignatura yo le di a mi estudiante para correr ese escenario? Porque es formativo o sumativo lo que estoy haciendo. Tener muy claro también cuando hago evaluación que digo, ¿formativo o sumativo? ¿En qué instancia estoy? Y tiene que saberles al participante, ¿sí? Pero no puedo pedir si tampoco les di. Tengo que generar todo un proceso cognitivo primero, ¿sí? No es, vamos a simular, no, eso es justamente lo que no hay que hacer, ¿sí? Y también algunos aspectos en cuanto a remediación, pero yo les recomendaría a aquel que primero va a sentarse a diseñar, lea el estándar de Linux de los 11 pasos, perdón, y el último, pilotear. Es como decir, inventé una receta, pero preparala antes de lanzarte a hacerla en una fiesta muy importante. Yo diría, che, espera, esto lo inventé, ¿por qué no lo pruebo primero? A ver si en algo, algunos centímetros o mililitros de alguna sustancia o cantidad de algo me excedí o me quedé corta. Bueno, los escenarios se pilotean, se corren antes. Y acá pueden ayudarse entre docentes. Mira, diseñé un escenario, tengo esta idea, que está bueno que lo vea el coordinador académico, el que tiene más formación en simulación, ¿sí? Que te da unas puesta a punto en algunos conceptos de simulación, y luego lo corras. Entre mismos docentes si no tienen estudiantes, ¿sí? Entre ustedes mismos está bueno al inicio correr escenarios, pero esto sería como que yo te digo, pensá estos 11 puntos. Y tener muy claro que cuando uno va a diseñar, también el INALS menciona que hay como 3 fases. No te olvides. Primero, planifica. Sentate con la plantilla de diseño. Y no te olvides, si uno habla de calidad en simulación, del prebriefing que
Mencionar 2 aspectos nada más. Luego implementar el escenario, que es la corrida en sí, y tercero es qué tipo de conversión reflexiva voy a relacionar y cómo voy a evaluar. Y cuando hablo de evaluación, no solo me refiero al estudiante, me refiero a evaluar el proceso. Yo docente, mi técnico, el tiempo, cómo funcionó todo lo que diseñé. ¿Tuvieron los elementos acorde? ¿Funcionó el audio? ¿Funcionó el video? ¿Qué pasó con este nivel de fidelidad que yo quería y no resultó? Yo a veces puedo pilotearlo, pero al fin y al cabo la mayor validez es cuando lo corres con los participantes. A veces pasa que yo lo corro 3, 4 veces, lo piloteé. Dije, bárbaro, han corregido 3 cosas, pero cuando lo hice con el estudiante o el participante, digo, no, acá esto no funcionó, vamos a cambiarlo. Y capaz que después de correrlo 3, 4 veces, ahí recién está a punto ese escenario. Por lo cual, una vez que yo tengo un escenario validado, corrido varias veces, está bueno que lo archiven, que lo guarden, porque ya llevó tanto tiempo diseñarlo, que es bueno saber que fue validado tantas veces y que lo recomendás para que lo use. Porque por ahí yo ya docente, no soy en esa asignatura, en esa universidad, pero el escenario sirve porque ya está validado. Así que recomendaría los estándares de Linux, el primero, tener claro las fases. Y hay un artículo que está muy interesante, este está en español y también está free, que te dice que, ojo, con la teoría que yo pienso, y después llevarlo a la plantilla. Tiene que tener lógica, no puede estar separado mis ideas de la plantilla, pero tiene que haber una... esto es lo que digo yo, un docente con más experiencia, un coordinador académico del espacio de simulación para que te ayude a reordenar un poco tus ideas, ¿no? Y tener claro, a ver, ¿cuáles son los objetivos? ¿Quiénes son mis participantes? ¿Primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto? ¿Sí? Tengo muy claro el caso clínico, a dónde quiero ir, según la complejidad del escenario. Necesito imágenes, necesito elaborar resúmenes de historia clínica, laboratorios. No hay que inventar en ese momento. Todo esto se piensa antes, pero esto lleva tiempo, señores, ¿sí? También tener muy claro si voy a usar participantes simulados, si tiene claro el rol, si también lo piloteó, si entiende hacia dónde va el objetivo académico, ¿sí? Tener muy claro lo que decimos, la contextualización del escenario, ¿sí? Si es zona 1, 2 o 3, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo destinado? ¿Cuántos alumnos van a pasar de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 12? Porque estamos corriendo muchos escenarios con breaks de 15 minutos para que se ventile y se haga toda la desinfección en relación a la pandemia, ¿sí? Pero entonces tengo que calcular y se anota el tiempo. ¿No? Mira, el pre-briefing tiene que durar 15, bien, listo. El escenario va a durar 7, pero entre ponerlo a punto que se prende todo son 10. Mira, el debriefing para este escenario va a ser de 20 minutos. Pues una complejidad para este estudiante con un objetivo muy simple. Bien, no, mira, este me va a llevar media hora. Entonces, todo, y después lo que es el cierre, ¿sí? A veces uno le pide una evaluación también en ese momento a los estudiantes sobre qué le pareció el escenario y qué faltó. O un debriefing, o un feedback entre los docentes de cómo estuvo la corrida. Entonces, también evaluar si quiero poner distractores, y esto hay que ver si estamos en una zona 3 o si vale una zona 2 en relación a su complejidad, ¿sí? Y por supuesto elegir los recursos correctos para ese tipo de escenario. Entonces mi recomendación sería, INALX, este artículo está muy lindo, y de hecho acá este artículo hasta te ayuda a aquel que no elaboró todavía su hoja de plantilla, de escenario, qué elementos debería tener yo en esa plantilla. Ahí les puse un modelo, por ejemplo, que tenemos nosotros, pero también va a depender, no hay una hoja que digas, quiero, Carla, que me digas un modelo de plantilla. No, hay muchos, porque depende de tus recursos, depende de lo que tenés. Si haces más zona 3, más zona 2, hay plantillas que pueden adaptarse a zona 2 y zona 3 sin ningún problema. ¿Sí? Hay plantillas de 5 hojas, de 2, de 8. También traten de tener una lógica del tiempo del docente, de llenar todo eso. Si lo voy a llenar, que se use, que tenga sentido, no llenar por llenar. Tienen que ser prácticas que las entienda el operador o el técnico, que también las entienda si yo no estoy otro docente, si yo falté, que quede claro todo lo que se va a hacer. ¿Sí? Igual ahora con la tecnología, todo esto no se archiva en una carpeta empresa, sino es una carpeta digital.
está bueno compartir o tener muy claro dónde está el escenario, si hay algún reemplazo docente. Así que la pregunta sería, INALCS, artículos que hablan de diseño, lo recomiendo, me parece que ayuda muchísimo, ¿sí? 2 palabras de prebriefing cuando hablamos de la calidad en la experiencia basada en simulación clínica, los últimos 5 años, se habla cada vez más de una introducción a la simulación. Y acá está bueno estas terminologías, porque a veces tenemos discusiones con enfermeras de España y de otros países, esto de entender todo lo mismo, ¿no? Porque está el brief, el briefing, pre-briefing e introducción a la simulación. Pero me quedo con un artículo de Esther de León y José Mestre, que es entender de lo que estamos hablando, ¿no? Es toda la introducción previa a la simulación, que ahora con la pandemia, alguna información previa la tiene antes en el hogar, por correo, ¿sí? Y otra, en un segundo tiempo, la tiene en el momento del escenario. Por lo cual se está remodificando. Hay un artículo de Adam Chen, que no lo puse acá porque está más centrado al pre-briefing, pero él habla de que en la virtualidad, un checklist virtual, de hecho, él diseñó, ¿no? En qué momento yo al estudiante le puedo dar información previa, porque es demasiada información el pre-briefing. A veces Peter Weinstein decía que hay pre-briefing de 1 hora, depende de la complejidad de los escenarios que vas a correr. Por ahí tenés que hablar del contrato de ficción, la confidencialidad, el respeto mutuo, y somos adultos y nos cuesta exponernos. Entonces, crear ese ambiente, o ese container seguro, como dice Jenny Rudolph, no es fácil. Entonces, a mí el que me dice yo hago un briefing en 5 minutos, digo, bueno, te felicito, mostrame cómo lo hiciste, porque igual entiendo que la universidad, el alumno, quiere, le encanta hacer simulación. Entonces, sí, compra y dice, sí, yo quiero. Y mi experiencia está más centrada en educación continua, donde ya son profesionales, no son estudiantes. Entonces, exponer, uno mismo hoy, sentir que tu compañero puede pensar que vos no sabés todo es una exposición, porque no tenemos la cultura de que no podemos equivocar. No tengo por qué saber todo y no lo voy a saber todo. Por eso existen los protocolos, para que lo tenga como una ayuda de memoria, pero no tengo por qué acordarme de todo. Y justamente como sé que soy humana, uso otras herramientas justamente para hacer mis actividades con mayor seguridad. Pero eso en una simulación es a veces difícil transmitirlo. Entonces yo creo que hay que leer sobre todo lo que es el briefing. Por ejemplo, Peter Dickman habla de briefing en 2 tiempos, ¿sí? Aquello relacionado a la logística, equipamiento, y aquel centrado más en cuanto a la confidencialidad y datos del escenario y objetivos del escenario. Mi recomendación es que para una excelente conversación reflexiva, también necesitas primariamente una buena previa en cuanto a qué información le voy a dar y analizar en qué momentos, si en 2 partes, yo por ejemplo grabo videos, ¿sí?, de pre-briefing para que lo vean antes. Y eso me ayuda a que cuando los tengo en vivo o en línea, ya vienen con una información previa. Y eso al adulto lo aliviana, ¿sí? Y le saca mucha ansiedad. Porque esto es formativo, la simulación no es para castigar, ni es para decir, ¿viste que vos no sabías? No, esa no es la idea. El instituto tiene que entender que la simulación vino para colaborar, vino para ayudar, vino porque queremos mayor seguridad del paciente y porque también queremos profesionales que no sufran, que no tengan miedo, que no se estresen en su primer día, que creo que todos recordamos cuando iniciamos el miedo que teníamos, porque salíamos del libro o de algunas prácticas, según de donde veníamos, al mundo en donde ya éramos responsables de todo y del paciente asignado. Entonces, hay que trabajar en eso. Y creo que la simulación hace la diferencia, pero a través de un docente formado. Y el pre-briefing me parece a mí hoy que es un punto relevante. Así como hay libros de debriefing, que hoy hay millones,
creo que, ojo que de briefing hay escrito, hay un artículo también último que salió el año pasado, excelente, creo que es una revisión de una feria de Estados Unidos, y habla de que se está viendo que el estudiante, hay más estudios en estudiantes del briefing, se siente más seguro. Pero no es hacerlo, decía el artículo, es cómo lo hace el docente también. No es como el checklist de cirugía. Sí, lo hice, chic, chic, chic. ¿Lo hice cuándo? Después de la cirugía. Y no, entonces no tiene sentido. Tiene que hacerlo en el momento correcto. En el briefing también. No es solo hacerlo, chic, chic. Es, ¿entendió el espíritu del pre-briefing el estudiante? Realmente yo lo hice con el sentimiento de que él tenga esta tranquilidad, que yo no los voy a juzgar como profesional o como estudiante. Bueno, esto por eso digo, es un tema enorme, no lo quería dejar de mencionar, pero creo que hay que seguir avanzando en esta literatura. Creo que el docente tiene que conocer el pre-briefing y tiene que saber cómo hacerlo. Muy bien, muy claro. De todo esto se sobreentiende que hay que formarse y que es una de las patas fundamentales, al igual que todo proyecto que emprendamos, pero precisamente para hacer simulación de calidad y que realmente tenga un impacto significativo en los estudiantes y en la misma institución y en el sistema de salud a mediano y largo plazo, debemos tener recurso humano que esté formado desde el área técnica hasta el área docente. Entonces, la última pregunta tiene que ver con esto precisamente. ¿Cómo se forma un docente en simulación? Bueno, también es muy largo. Creo que tenía para compartir dos diapositivas, lo vamos a pasar. Esto en relación a si hago simulación en pandemia, tener claro que todavía estamos en época. Y si me permitís 2 segundos, que cuando hablamos también, pero también está relacionado al rol docente, ¿no? Esto de que a la formación docente, que hay un montón de cursos, vamos a hablar, pero tiene que tener teoría en sí. Justamente uno de los primeros puntos cuando hablo de formación docente es introducción a la simulación. Simulación no es entrar y agarrar un maniquí y a ver qué hacemos hoy. No, eso es justamente la antítesis de la simulación clínica, que es una herramienta hoy más estudiada y educativa. Por lo cual, tener la teoría de la simulación es un montón. El docente que va a hacer simulación tiene que leer materiales, y uno es este. Uno es este que es, creo que es uno de los artículos básicos que yo doy cuando hablamos de introducción a la simulación. Y esto también es compartir un lenguaje común, ¿sí? ¿Qué pasa con los niveles de fidelidad? Y está muy relacionado a esto del realismo y al contrato de ficción, ¿sí? Y a este enganche que yo necesito que tenga este estudiante. Yo no puedo llegar a este real contrato de ficción o enganche con el escenario si no estoy formado, si no puedo explicar, ¿sí?, con mis palabras por qué necesito que él entre en este contrato, por qué necesito que él esta película de 7 minutos la viva, ¿sí? Entonces la teoría de la simulación me va a ayudar a entender, uno, leer el artículo, entender que hay 3 niveles de fidelidad, que de ahí sale el contrato de ficción que yo necesito que él compre de alguna manera para que entienda que ese paciente es como si fuera de verdad, que ese monitor es como si fuera de verdad y que haya un real compromiso con el escenario, ¿no? Entonces creo que la teoría de la simulación es relevante. No voy a ampliar esto, pero tienen que conocer un docente, cuando hablamos de teoría de la simulación, la fidelidad física, la conceptual y la emocional, y entender que la fidelidad sí la regulo yo como instructor. Yo regulo los niveles de fidelidad, porque lo estoy diseñando. Lo que no voy a regular es el realismo, que es la percepción del estudiante. Por lo cual yo tengo que ver en relación a la zona que voy a hacer simulación, cuán de los 3 o un poco de los 3, depende del escenario, yo voy a regular y manejar, ¿sí? Y respondiendo un poco tu pregunta, este artículo de Adam Chen, cuáles serían como las competencias que tiene que tener un educador, y fíjense que estuvimos hablando un poco de esto, y él dice que tiene que saber realizar un pre-briefing efectivo, tiene que impartir simulación de alta calidad, y hablamos de los estándares, tiene que tener en cuenta el realismo, y ahí está la fidelidad, ¿sí? Tiene que saber usar los participantes simulados, por eso les hablé de los estándares de calidad de ASPI, ¿sí? Tiene que saber reconocer
qué modelo de debriefing o conversación reflexiva. Hay más de 12 modelos de debriefing. ¿Sí? Tengo que sentirme cómodo o el adecuado para esa población. ¿Sí? Y dijimos que hay que evaluar resultados. No solo evaluar, entender para evaluación formativa o sumativa, sino evaluar el proceso. ¿Sí? Todo salió bien, estuvo a punto. Estamos haciendo escenarios en relación a los objetivos de aprendizaje que quiere la asignatura, que quiere el año para llegar al perfil de egresados. No se pierdan, no por hacer simulación dejen tener en cuenta cuál es el perfil de egresado, cuáles son los objetivos de la asignatura o el objetivo que yo pensé en ese escenario. Por lo cual digo que hoy, si uno quiere formación en simulación, cursos de introducción, ¿sí? Hay diplomados en el mundo, hay cursos de instructores básicos, avanzados. El básico se centra más en estos diseños de escenario, el avanzado mayormente se asocia a manejar un poco más factores de CRM, factores humanos y de briefing. Fellow está centrado en yo vivir en una institución. Hay fellows intensivos de 6 meses, otros son de 2 meses, depende. Es un poco más flexible a veces, pero es ir y vivir todos los días entre 6 a 8 horas en una institución con objetivos claros en el fellow. También hay pasantías, ¿sí? Que existen. En España hay máster, hay doctorados, después está la formación continua, que yo, universidad, voy generando cursos con mi propio coordinador académico y uno le voy dando bases, formación continua, ¿no? Un programa vamos a leer un artículo, vamos a ver si todos entendemos nivel de fidelidad. Bien, entonces generen un espacio virtual para que debatan, foros, reuniones, evalúen sus programas, evalúen sus diseños, hagan que un instructor mire tu escenario para ver si cumplió el diseño con el objetivo. ¿Cómo estuve yo como educador? Devolveme, porque como dice Erickson, experto es no que yo me digo, es que alguien me dé feedback de lo que hago cada vez. Si no, yo puedo decir soy fantástica, no, alguien me tiene que mirar y decir, mira, esto estuvo bien, pero en realidad que esto tenés que mejorar. El feedback real es el que me lo hace otro. Había un autofeedback, pero necesito del otro para crecer y para ser experto necesito esta práctica deliberada, ¿sí? De una práctica con feedback. Congresos, ojalá podamos volverlo a los presenciales, el contactarte con enfermeras, con médicos, kinesiólogos y técnicos del mundo, te hace ver otros modelos de trabajo, te hace escuchar cuál es la tendencia que se viene, te hace compartir este mapa mental de que hay dificultades que la tienen otros, pero que se puede compartir cómo las resolvieron. Sí, creo que los congresos para mí son maravillosos, habrá que ver, ojalá puedan acceder a algunos, hay un montón en noviembre, pero bueno, creo que es lo básico. Muy bien. Por lo que comentás, bueno, hay muchas instancias de formación, algunas que son gratuitas, introductorias, otras que tienen costo. Creo que lo importante que hay que llevarnos es que hay una oferta de capacitaciones que uno tiene que también poner proactividad de su parte para buscar distintas instancias de formación y no quedarse con una sola, porque también uno va formando una identidad, es una especialidad la simulación. Entonces, alimentándose de distintas experiencias, incluso uno puede crear contenido y compartirlo con otros. Es muy importante en las universidades también trabajar el área de la investigación, ver el impacto que tiene la simulación dentro de la currícula y de alguna manera posicionarse. La universidad siempre ha sido fuerte en lo que es investigación, entonces no hay que dejar de hacerlo. Y trabajar en red, que es fundamental, y ahora voy a leer unas consultas que nos han ido surgiendo y que tienen hilo con lo que venimos conversando, pero después a lo último, y esto se lo comento porque sé que nos hemos extendido un poco del tiempo, pero es muy interesante lo que estamos hablando, vamos a hablar un poco de SACIM, ¿bien? Entonces, Carla, voy a pasar a leerte algunos comentarios primero. Una persona que comenta del documento de Soledad Armijo, que lo llegó a leer, y que agrega que el enfoque del aprendizaje pleno de David Perkins, que surge del primer y único proyecto de investigación de la Tecnicatura de Enfermería, y aclara que es básico tener un enfoque pedagógico para la simulación clínica. Bien. Después hay otro comentario, frase de cabecera de la filosofía contemporánea, dice Carla, de la filósofa, te están catalogando de filósofa. Enseñar de cerca para aprender de lejos. Bien. Sí, 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 sí.
Sí, sí, ese es un modelo que también lo tiene Demian Gill, que está muy bueno, que es un poco esto de la práctica deliberada de alguna manera, ¿no? Y de mi rol docente de que lo guío, pero en algún momento tengo que decir, bueno, hacelo solo, a ver, quiero verte, ya te Claro. expliqué el paso a paso, a ver, hacelo solo y te voy a dar un feedback. Eso le debemos enseñar de cerca en forma casi personalizada, a través de un procedimiento, que te corregí, te corregí, te corregí, pero bueno, ahora yo estoy acá con vos, dale, puedes, hacelo solo para que realmente vea cuál es tu punto débil ahora después de que lo practicamos, pero en forma tan fraccionada. Ahora quisiera ver el integral, pero no para evaluarlo, para poder darle un feedback nuevamente de cuando tiene la historia completa, en qué debe trabajar todavía. Muy bien. Asociado a los primeros conceptos que manejamos, creo que es necesario volver a aclararlo, porque generalmente es uno de los puntos en donde hay conflictos por la terminología, por ahí de la industria y lo que tiene que ver con el realismo per se de la simulación. Nos están consultando si alto realismo es sinónimo de alta fidelidad, ¿correcto? Muy buena pregunta. Em, el- lo que pasa es que el realismo como definición, como los puse ahí, está más enfocada en mi percepción del realismo del escenario. Yo puedo poner un monitor, puedo poner hasta un actor, si lo amerita el escenario y el objetivo, quiere decir que puse fidelidad física en cuanto a olores, sonidos, tacto, puse fidelidad conceptual que tenga realmente lógica y un hilo conductor, ¿no? Los síntomas o cuando pase alguna droga tenga alguna respuesta en relación a esa droga. Puse quizás también en relación al objetivo del escenario presión de tiempo, generé estrés, y todo esto lo que va a producir es una percepción mía del realismo. Por eso decimos que el realismo es la percepción del estudiante. No es mi percepción la misma que puede tener Ana o Matías o otra enfermera o médico o kinesiólogo en un escenario, porque va a depender de cómo vi yo esa fidelidad, de cómo son mis experiencias de vida. ¿Sí? Eso en cuanto a realismo. En cuanto a la palabra fidelidad, como palabra suelta, es tratar de replicar el comportamiento de un sistema lo más parecido posible. Por lo cual ahí viene un poco esa palabra usada para lo que es la interpretación de cuán ese simulador replica al ser humano, ¿sí? En cuanto a funciones. A veces uno busca en ciertos equipos cierta fidelidad en relación a lo que yo necesito. Y después hay esto de alta fidelidad, ¿sí? En relación a, por ejemplo, yo puedo tener un actor, ¿sí? En una entrevista y tuvo una alta fidelidad porque se acercó enormemente a lo que es una entrevista real con un paciente. ¿Sí? Entonces, la palabra como concepto de fidelidad existe la definición. Si yo la asocio a otra palabra, tengo que interpretar correctamente esa interpretación. A las que se refiere Jenny Rudolph es esta definición de fidelidad, pero la ha dividido en tres. En usted, instructor, trate de llegar a una fidelidad acorde a la zona 0, 1, 2, 3, me da el mejor de la 1, cuando quiera generar en relación al ambiente, el ruido, el sonido, lo que va a tocar, ¿sí? Después de esa fidelidad asociada a la conceptual. Mire, señor experto, si usted diseñó un escenario de teología de Fallot, tenga presente los valores. Y después está mi fidelidad emocional, que es lo que yo puse al actor, que si lo va a palpar en un lugar que le tiene que doler, le duela en ese momento cuando lo toca. Entonces esa, ¿sí? Yo digo alta fidelidad
y yo voy a ver qué alta fidelidad quiero en relación al objetivo del escenario, ¿sí? Pero sobre todo, yo diría hoy que para que nos ayudemos justamente a entender todo de la misma manera, lo asociemos el realismo como la percepción individual, la fidelidad en relación a las zonas, y ver si combinada estas tres tiene lógica para mi objetivo de escenario. Ahí hago una repregunta de otra persona que, en base a lo que ibas comentando, consulta si el realismo es del entorno y la fidelidad es del muñeco. ¿Sería así? Es claro, el realismo, quédense con esta definición de que es mi percepción individual, ¿sí? Bien. Yo voy a modificar la fidelidad. Yo instructor, usted instructor, vea según su objetivo de escenario cuánto de esos tres niveles usted quiere que tenga ese escenario. Porque quizás le está dando mucha fidelidad a un escenario de zona 1 que no lo amerita. Entonces, vea si ese simulador que tiene una complejidad importante amerita para ese objetivo. Me encanta que pregunten porque esto los va a ayudar a entender y a decir lo mismo. Por eso está bueno que se bajen el diccionario de la SSH. Por eso está bueno que este artículo de Jenny Rudur, que se usa muchísimo, lo puedan bajar y entender a qué se refiere. Pero también hay que ir a los conceptos, la definición de realismo, definición de fidelidad, y luego, bueno, asociarla a lo que hoy es la simulación. Son palabras que ya existían, no es que las inventó la simulación, las adaptó a lo que hoy utilizamos, y hay artículos que te dicen muy bien a qué nos referimos en simulación con los niveles de fidelidad. Perfecto. Seguimos con otra pregunta. ¿Qué tiempo sería el ideal para el trabajo en un centro de simulación con estudiantes? Y yo le daría una repregunta, que me diga qué escenario va a ser, cuál es el objetivo, en realidad, qué objetivo tiene de aprendizaje. Y según el objetivo, le diría, bueno, mira, vas a hacer una zona 1 entonces. Ah, no, va a ser una zona 2. Y mira, una zona 2, que es un protocolo, seguramente el escenario puede durar hasta 10 minutos. Mira, si es una zona 1, que no conoce la habilidad del procedimiento y quizás tiene que ir hasta 4 veces. También te voy a preguntar, pero ¿cuántos simuladores o recursos tenés para esa habilidad clínica? Tenés poco recurso, entonces lo que vamos a tener que hacer es fraccionar más turnos con menos alumnos. 1, menos está bien por el tema de que puedan practicar. 2, también hoy lo pide la pandemia. Y después replantear, pero Carla, vos me estás pidiendo algo que yo no tengo. Tengo 5 simuladores, entonces quizás tengo que decir, bueno, entonces replanteémonos, entonces replanteate a tu institución cuál es el perfil de egresado, porque si tenemos 1000, pero también me dan un poco recurso, o tengo que remodificar cómo voy a hacer simulación en esa institución, ¿sí? O pensar también en tener equipos, pero también en lo que es bajo costo en algún tipo de simulador. Claro. Pasando en limpio es muy institución a institución según el contexto y parte de un análisis la definición de ese tiempo, por supuesto. Otra consulta. ¿Qué resultados sobre la educación basada en biosimulación están obteniendo en las universidades? Y acá yo apelaría a vos como persona que viene trabajando en la simulación hace mucho tiempo y que las mismas personas que ya vienen trabajando en universidades públicas, privadas, de aquí, de afuera del país, ¿qué comentarios has tenido? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuál es la respuesta de los estudiantes, de los docentes? Pero te repetiré, a ver, repetime la pregunta, porque no entiendo cuál es el corazón de la pregunta. A ver. ¿Qué resultados sobre la educación basada en biosimulación están obteniendo las universidades? Perdón, bien. Mira, antes había poco nivel de evidencia. Lo que pasa es que es lo que nos está faltando. Tenemos mucha evidencia de impacto, pero más son mediciones que sigue siendo, según el modelo de Kirkpatrick, más de fase 1, fase 2, ¿sí? Nos sigue faltando mediciones de resultado de nivel 4, ¿no? El estudiante frente al campo clínico o ya el profesional en el área de trabajo, ¿no? Creo que esto es una tarea pendiente. Hay
en Brasil y Estados Unidos se está midiendo. Hay que ver también si cumple ese artículo también con la rigurosidad, también para leerlo, por eso es importante que también afuera sepan cuáles son los niveles de evidencia para cuando leen un artículo, pero estimularlos, como creo que dijiste al principio, Matías, es que creo que estamos en un camino que primero tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Pero está bueno también ir midiendo lo que estoy haciendo. Ir midiendo lo que estoy haciendo de alguna manera es hacer trabajos de investigación que te van a responder algunas hipótesis y te van a surgir otras. De qué es bueno, no hay duda, no es que lo dice Carla. Hay papers, un montón. Si quieres, no tengo problema que ese profesional le pases mi contacto, porque a veces nos cuesta acceder a la búsqueda de ciertos artículos con nivel de evidencia, ¿no? Es decir, mira, ¿qué modelos hay que dice que en enfermería es bueno? ¿Sí? ¿Cómo sé que lo que leo está bien? Entonces a veces lo que tenemos un camino más avanzado en simulación ya tenemos como filtrado esos artículos y podemos compartir. Hay mucho de, igual tampoco busquen solo de enfermería, hay anestesia, cirugía, porque lo que uno quiere validar es este tipo de simulación que yo hago. ¿Puse realmente impacto educativo? Bueno, pueden tomar otros modelos de otras universidades. Cuando uno toma un modelo, lee, también vean, para obtener ese resultado, vean cuáles fueron sus variables y cuál es su situación, ¿no? Porque si tiene un supercentro y dice esto es efectivo, y vos no lo puedes traspolar si tu condición no es la misma en relación a ese artículo. Perfecto. Bueno, esto de tu especialidad, consultan, ¿cuál crees que puede ser el mayor aporte desde la enfermería a la gestión de los espacios de simulación clínica a diferencia de otras especialidades? Mira, enfermería creo que es una persona que lo tiene innato para gestionar, porque tiene esta visión de la organización, ¿no? De decir, es como uno va a la sala, ya tenés que llegar y ya estás haciendo gestión. A ver, claro. Cantidad de camas, cantidad de enfermeras, insumos, recursos, valoración clínica. Entonces creo que la enfermera hoy, cuando hablamos este equipo de trabajo para generar espacios de simulación, tiene que estar la enfermera. De hecho, los mayores errores de diseños de centros o espacios es cuando no está la enfermera, que tiene esta visión global de servicio y te dice, ¿y dónde está la bacha para lavar los insumos o las manos? ¿Sí? ¿Dónde van a enchufar todas estas bombas y todo el equipamiento? ¿Cómo vamos a escuchar? Entonces, creo que si tenemos que pensar desde la visión, si la enfermera tiene una visión para gestionar o ayudar a generar un espacio de simulación, la tiene. Por eso existe una estructura en un hospital, enfermeras, hay directoras de enfermería, coordinadoras, jefas de enfermería. Si no, no existiría y estaría lleno de médicos. Ojo, todo bien con los médicos, pero me refiero que cada uno tiene su valor. Por eso cuando uno habla de estructura organizacional en los centros, hay muchos modelos, pero está el gestor académico, gerente general, y mayormente el coordinador académico en muchos centros del mundo están siendo enfermeras. Si tiene que ser alguna disciplina académica, ¿sí? Hay médicos y enfermeras coordinadoras del centro, pero las mejores, yo de hecho, como hablo con muchos colegas de España, son enfermeras, las coordinadoras académicas, ¿sí? Que tienen realmente esta visión, tanto de gestión como también de la simulación y la disciplina. Perfecto. Bueno, una consulta más. ¿Qué enfoque, acorde a la experiencia que tienes, piensas que hay que trabajar un poco más, investigar un poco más para fortalecer modelos de aprendizaje en simulación clínica? ¿En qué habría que profundizar? Yo creo que no hay algo en que profundizar. Creo que así cuando hablamos de equipo, hay muchos elementos o muchos roles. Creo que acá no hay un punto para el éxito. Y volvería a la diapo inicial, ¿no? Estos 12 eslabones, esos 12 pasos, cuando uno quiere tener un producto final, ¿no? No es una sola cosa. Tampoco es un equipo, ni tampoco es un docente el éxito. Creo que si hay que profundizar es en los conceptos de la simulación, en el propósito, en qué tipo de simulación quiero hacer,
¿sí? ¿Cuál es el perfil de egresado? ¿Estamos formados? Yo creo que la clave, como en muchos temas de la medicina, es la formación académica. Cuando uno quiere calidad en algo, y tenés que entender de lo que estás hablando. Claro. Y a veces lo que yo por ahí veo, y me pasó a mí, es que querer hacer algo sin tener una formación previa, ¿no? Sin tener estas horas de vuelo, o haber leído antes de hacer algo. Si hay que profundizar, es en la teoría de la simulación primero para que todos hablemos lo mismo. Porque si queremos llegar a un punto de producción, va a ser complejo si todos no entendemos la complejidad, no por hacerlo difícil, sino que creo que como el círculo de Cars, ¿no? Este círculo creo que para el currículum está genial. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es mi participante? ¿Cuáles son todos los métodos disponibles? ¿Qué es lo que yo puedo aplicar? ¿Cómo evalúo el proceso? ¿Sí? Evalúo el proceso, analizo los resultados y vuelvo a detectar las necesidades. Creo que la respuesta no es uno, pero creo que necesitamos hoy profundizar en la teoría de la simulación. Muy bien. Bueno, vamos a finalizar el encuentro. Si tienen más consultas, las pueden trasladar a través del chat y las vamos a contestar luego por mail. Pero vamos a terminar hablando de SACIM. Vamos a aprovechar que tenemos a la presidenta por 2 años. SACIM es una sociedad que está creciendo mucho y que nos han realizado varias consultas al respecto porque, bueno, nosotros siempre que hablamos de la formación, el rol principal tiene que ver con sociedades que organizan de alguna manera actividades que velan por la mejora continua, en este caso de la simulación, a lo largo de todo el territorio, ¿no? Entonces, nos gustaría, Carla, que como representante de la sociedad nos puedas comentar un poco sobre sus funciones y las actividades que están encarando a corto o mediano plazo. Bueno, gracias por el tiempo. Como lo dijiste vos, sí, estamos con una gestión nueva. Es una sociedad que está creciendo, que tiene muchos deseos y tiene muchos objetivos, pero que están centrados, y creo que en los 2 pilares, en los profesionales y la seguridad del paciente. Y esto implica promover actividades académicas, no solo de formación, sino también que se puedan traspolar a lo que es hoy los hospitales, ¿no? Pensar en el perfil de egresado, pero también la seguridad del paciente, y trabajar con entidades académicas. La simulación es transversal a muchas actividades, ¿sí? Creo que queremos sobre todo ser federal, entender la necesidad desde el equipo de salud que está en La Quiaca o en Ushuaia, ampliar las redes, que la información no quede solo en Buenos Aires ni para algunos sectores. La simulación hoy la hace el equipo de salud, pero también hay que integrar a pedagogos, a técnicos, actores o voluntarios entrenados en simulación, psicólogos, sociólogos. Está abierto a todos aquellos que de alguna manera están implicados en el equipo de salud y que si sos parte del equipo de salud también vas a hacer simulación clínica. ¿Sí? Y estamos tratando de estar en todas las redes. Entendemos que hoy también con la pandemia nos impulsó a estar en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en nuestra página web, y también tratar de generar encuentros como es el Congreso. Así que los invito formalmente al 4, 5 y 6 de noviembre, ¿sí? Que estamos poniendo todo el amor e invitando a grandes colegas y expertos del mundo a que nos compartan su experiencia de cómo mejorar la simulación, cómo hay que adaptarnos a este nuevo paradigma, qué hay de nuevo en la simulación clínica. Por lo cual los invitamos a ser parte de la sociedad, a estar en el Congreso. ¿Sí? Esto es con el ímpetu de pensar en la seguridad y creo que también esta inseguridad que yo la sentí como enfermera cuando era reciente ingreso, pero que hoy entiendo que la simulación puede ayudar. Desde mí también es esto, ¿no? Entender la necesidad y cómo la simulación puede ayudar a que tengamos menos miedo, estemos más seguros, y creo que si tenemos menos miedo, estamos más seguros, repercute en la seguridad del paciente. Y no se olviden que el 13 de septiembre inicia la Semana de la Simulación en el Mundo, impulsada por la SSH, por lo cual en nuestra web pueden, todos los que hacen simulación clínica y tienen un espacio de simulación o un programa de simulación, un programa puede ser físico, móvil,
Entonces, regístrense para que nos vayamos conociendo. Creo que en Argentina eso nos falta, conocernos. Creo que todos hacemos de alguna manera un poco de simulación, pero no nos conocemos. Y hay enfermeras muy valiosas, colegas médicos muy valiosos, kinesiólogos y técnicos que hacen un montón por la simulación, que tienen experiencias valiosísimas y nos falta conocernos. ¿Sí? Creo que hay líderes en la Argentina de simulación clínica que nos pueden contar su experiencia y su camino, así que qué bueno que lo hagan a través de la web, se registren y nos pongan fotos, su nombre, su institución, mail de referencia, y nos empezamos a conocer. Y de paso decirles que en relación también, que viene el Día de la Seguridad del Paciente, que es el 17 de septiembre, también inicia la actividad en línea. Va a generar muchas actividades, vamos a tener entrevistas por Instagram, vamos a tener ciclos también de conversatorios o webinars, y lanzamos esta gestión invitando en el mes en la semana de la simulación y en la semana de la seguridad del paciente a Cristina Navarro, que es española pero vive hace 25 años en Reino Unido y nos va a hablar de los factores humanos en seguridad del paciente. Y esto que decía yo, no todo es simulación, hay que asociarlo a la educación y a la salud, ¿no? Entonces, invitada a la doctora Viviana Rodríguez del IEX, que nos hable de cómo está hoy en Argentina la seguridad del paciente, ¿no? Y cuáles son las metas que también la OMS propone. Por lo cual, sin más, anótense en la web, los invitamos al Congreso y queremos que la SACIN sea un lugar para todos los simulacionistas que estamos apasionados y creemos que podemos y que debe cambiar la seguridad para nosotros mismos y para nuestros pacientes. Muy bien, hay que participar de todas las actividades. Sí. Bueno, ya despidiéndonos, hay muchos mensajes de felicitaciones por la exposición, de agradeciendo. Parece que hay bastante gente que bueno, ya te conoce, que ha tenido la posibilidad de participar en alguna que otra charla. Que bueno, eso hay que destacarlo de Carla, siempre participa sin ningún tipo de interés en esto, en difundir, que es lo más importante para que realmente la simulación llegue a todos lados. Y me quedo con uno de los comentarios que indica, bueno, agradeciendo nuevamente, y menciona que sos un semillero de aprendizaje, de cosas a incorporar en la simulación, y precisamente ese es el concepto. Uno tiene que poner la tierra fértil, digamos, para recibir todos esos conceptos y después madurarlos. Pero en estas instancias en las que, ¿en cuánto tiempo hemos hablado? Menos de 2 horas, no podemos pretender tratar todos los conceptos y poder aplicarlos. Entonces, tenemos que tener la decisión y la voluntad y la pasión que es necesaria en la simulación para poder emprender el viaje y aprovechar todas las instancias formativas. Así que, bueno, te quiero agradecer, Carla, en nombre de LEC y de la audiencia, y les quiero agradecer a todos por este espacio y los que se han quedado hasta último momento también. Y bueno, los invitamos a continuar en el ciclo, seguramente ahora Ana cierra con esto. Y bueno, una vez más, gracias, Carla. Gracias, Carla. Muchas. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Bueno, para redondear, gracias de vuelta a todos por haber participado. Los esperamos mañana en la siguiente charla, que aparece acá en la filmina. Tiene que ver puntualmente con criterios para la selección de equipamiento. Nos va a estar acompañando el doctor Cristian Hidalgo y Hugo Casafú para contar su experiencia en la selección de simuladores hasta el momento. Así que va a ser una charla sumamente enriquecedora. Post charla de hoy, como va a suceder con cada una de las charlas que tengamos, les vamos a hacer llegar el material que estuvimos compartiendo, tanto presentaciones como resúmenes de las reuniones, links interesantes para que puedan, incluso algunos que estuvo mencionando Carla, para que puedan seguir nutriéndose en simulación y en educación. Por supuesto, les agradecemos. Perdón, sí. Intervengo, por supuesto, si quedó alguna consulta o luego de procesar el material les queda alguna inquietud, nos las pueden hacer llegar por las vías de comunicación, y también si requieren de alguno de los recursos que se hayan presentado y que por ahí no es enviado. Bueno, les agradecemos entonces y nos encontramos mañana. Estamos a disposición para lo que necesiten. Hasta luego. Hasta luego.